Dieta Casano en la cuarentena con un sujetador en la cabeza para hablar de un futbolista irrepetible del calcio. Bueno, esto no es un homenaje a Álvaro Vitali, no es un homenaje a Lino Banfi, esto por supuesto es un homenaje al enorme Paul Gascoigne. Hoy voy a hablar de la etapa de Paul Gascoigne en la Lazio. Solo 41 partidos, 3 temporadas, del 92 al 95 y apenas 6 goles. Es lo que en Italia consideran un bidone, un futbolista que no llegó a triunfar, fue muy caro y no llegó a triunfar. Sin embargo, los aficionados de la Lazio le tienen muchísimo cariño. Allí es un jugador de culto y un tipo muy querido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué con estos números penosos Paul Gascoigne sigue siendo un jugador de culto en Italia? Bueno, vamos a tratar de explicarlo en este vídeo. Antes de nada, un poquitín de contexto. ¿Quién era Paul Gascoigne a principios de los 90? Bueno, era una bestia del fútbol, una auténtica delicia ver jugar a Paul Gascoigne, que era un futbolista típico. Nunca fue un atleta, pero fue un jugador con un talento natural, sobre todo para regatear y para pegarle a la pelota, tremendo. Y en el año 90, que es cuando empieza a sonar un poco el fichaje de Paul Gascoigne por la Lazio, pues el amigo Gacha era Dios. Aquello era el culmen de la gachamanía, sobre todo después de lo que había hecho Paul Gascoigne en el Mundial 90. Mete a Inglaterra en semifinales, bueno, él y todo el equipo de Bobby Robson, evidentemente, pero sobre todo él, que era el futbolista más joven de aquel equipo y el mejor de largo. Meten a Inglaterra en semifinales, ya sabéis que pierden contra Alemania en los penaltis. Y es el partido en el que vemos llorar desconsoladamente a Paul Gascoigne. Bueno, aquella imagen marca la carrera de Paul Gascoigne porque bueno, no estábamos habituados, nadie estaba habituado a ver a un futbolista maduro llorar y quebrarse de esa manera. En ese partido también lo hace, por cierto, Paul Pierce, y es un impacto para toda Inglaterra porque bueno, se une a que Paul Gascoigne ya era un jugador muy respetado en el Tottenham, muy querido, de los mejores jóvenes del país, y en ese momento, bueno, todo el mundo está al lado de él, ¿no? Porque llora porque, bueno, quizá pueda perderse una eventual final, y es el culmen de la gazamanía en torno a Paul Gascoigne, ¿no? Del culto en torno a Paul Gascoigne. Saca videojuegos, saca un par de singles desastrosos en el aspecto musical, pero que venden mucho. Digamos que era más famoso que el príncipe de Inglaterra en ese momento, Paul Gascoigne, y la Lazio llama. La Lazio quiere montar un gran equipo. Bueno, son un club que no gana nada desde 1974, y el presidente Caleri está con intención de ir montando un gran equipo. Habían fichado a Ridley, habían fichado a Thomas Doll, y cada año venían fichando un futbolista de renombre, y ahora le tocaba a Paul Gascoigne y le tientan. En el año 91, Paul Gascoigne sobre todo despacha unas actuaciones maravillosas en la FA Cup, en la Copa Inglesa. En semifinales elimina al Arsenal con un golazo que, bueno, tenéis que verlo en YouTube, de los mejores de la carrera de Paul Gascoigne, y incluso el comentarista en aquel momento, que no sé quién era, de la BBC, dice que es uno de los mejores goles que se han marcado nunca en Wembley, que ya es decir, un gol de falta tremendo, sin rosca, un cañonazo un poco a lo Branco, a lo Roberto Carlos de Paul Gascoigne. Despachan al Arsenal y se meten en la final, que la ganan contra el Nottingham Forest, a pesar de que Paul Gascoigne se lesiona ahí la rodilla. Le entra un rival, porque él, aparte de un futbolista técnico, era un futbolista duro en ocasiones, no apartaba el pie ni mucho menos, y era un futbolista fornido, quizá no en forma al estilo de un Cristiano Ronaldo, pero definitivamente potente. Le entra un rival y se lesiona la rodilla, y eso marca mucho la carrera de Paul Gascoigne, tanto que se queda una temporada en blanco. La Lazio, sin embargo, ya le tiene fichado, y el Tottenham vendido. No sé exactamente cómo fue ese tema, porque el Tottenham, que acaba de llegar a Alan Sugar, el magnate de la informática, ¿no? El inventor de los ordenadores Commodore, quería venderle a toda costa porque había un agujero tremendo en las cuentas, y Paul Gascoigne, bueno, se sintió un poco dolido por ese tema, porque le trataran un poco como un felpudo, y vio en la Lazio una oportunidad tremenda de ir a la mejor liga del mundo en ese momento y a cobrar 6 veces más, ¿no? de lo que estaba cobrando en el Tottenham, y la Lazio jugó ahí bien sus bazas, ¿no? Fichó un futbolista cotizadísimo por 8 millones de libras,
y le esperó incluso un año, ¿no? Un año que se tiró Paul Gascoigne en las enfermerías en blanco recuperándose. La Lazio le esperó. Es cierto que consiguieron abaratar el fichaje casi en la mitad, porque el Tottenham ahí no tenía evidentemente la sartén por el mango, y la Lazio le esperó. El primer día que se lesiona a Gascoigne en la final, el presidente Calleri y un emisario bajan al vestuario y le regalan la camiseta con el número 10, que es sintomático, ¿no? Sobre todo en un país con tanta tradición de 10 como en Italia. Gascoigne solía llevar la camiseta con el 8, y le regalan también un reloj de oro como diciendo: mira, tío, te vamos a fichar, te pongas como te pongas, así que recupérate y confiamos en ti para la siguiente temporada. ¿Cuál era el problema de confiar en Paul Gascoigne? Bueno, era un futbolista que a estas alturas de la vida ya tenía unos graves problemas de alcoholismo, y eso, más que de alcoholismo, de adicciones, porque Paul Gascoigne era adicto a muchas cosas, a la comida, incluso adicto a ponerse en forma. Lo contaré más avanzado el vídeo. Paul Gascoigne era un personaje, digamos, desigual en muchas facetas de su vida, bastante desordenado, y eso le pasa factura durante ese periodo de recuperación. Hay unos titulares pues bastante desagradables sobre él, porque bueno, en una pelea nocturna en la que está involucrada su hermana, se mete, le pega un puñetazo a alguien y bueno, le denuncian, y luego más adelante, sobre todo, pues Paul Gascoigne recae de su lesión también por un jaleo nocturno, se mete con la persona equivocada, le pegan un puñetazo, y en la caída Paul Gascoigne se rompe la rótula de la rodilla que se estaba curando. Y ese era el panorama con el que Paul Gascoigne llegaba a la Lazio. Le estaban esperando, no obstante. En ese periodo de transición en el que Paul Gascoigne no acaba de llegar a Italia, suceden dos cosas. Primero, que el culto alrededor de él entre la afición de la Lazio crece mucho, y de hecho cuando le presentan en el año 91 allí es una marabunta de gente en el aeropuerto de Fiumicino, un poco al estilo de Maradona llegando a Nápoles. 1000 personas en el aeropuerto. Paul Gascoigne, además, ejerciendo plenamente ya de Paul Gascoigne, en la rueda de prensa apareció con unas gafas de broma, con unos ojos pintados, con la gorra de los Irriducibili, de los ultras de la Lazio, un poco ya mostrándose gacha, no tanto gacha, y sí Paul Gascoigne al 100%. Y ya digo que sucede eso, crece el culto y la expectación en torno a Paul Gascoigne. Hay unos amistosos contra el Tottenham que vienen por contrato, y en el Olímpico de Roma van 30.000 personas a verlo, un día que llueve, un día de perros, y van 30.000 personas a ver un amistoso de un futbolista que prácticamente está lesionado. O sea, había mucha expectación con él. Y también sucede que llega a la presidencia, al mando del club, Sergio Cragnotti, el magnate de la alimentación italiano, que empieza a meter dinero como si no hubiera mañana en el equipo, y aunque no le gusta mucho Gascoigne, sobre todo su personalidad, pues bueno, ve en él una pieza sobre la que construir un equipo de éxito. Paul Gascoigne, recordamos que en ese momento era cuarto en el Balón de Oro, era un jugador muy apetecible por todos, y la Lazio sigue adelante, le esperan. Ese año, el año que llega Paul Gascoigne, fijaos si se refuerzan, que llega Signori, llega Diego Fuser y llega Aaron Winter, tres jugadores bueno, en ese momento menos conocidos, quizás sobre todo en el caso de Giuseppe Signori, pero que son fundamentales, futbolistas de una calidad tremenda para apuntalar un proyecto que no ganaba nada desde el año 74 y querían hacerlo. Bueno, Paul Gascoigne debuta en el año 92 en la Serie A, debuta contra el Genoa. El entrenador en la Lazio entonces era Dino Zoff, un tío leyenda evidentemente del fútbol italiano y muy estricto. Yo creo que lo marca las lesiones, la adaptación difícil a un estilo de vida profesional mucho más exigente del italiano que a lo que estaba acostumbrado Gascoigne en Inglaterra, y luego también los problemas personales, los demonios personales de Paul Gascoigne. A pesar de todo, es la mejor temporada de Gascoigne en Italia. Juega, creo que son 22 partidos, muchos de ellos juega los 90 minutos y mete 4 goles, y está bien. La temporada de Paul Gascoigne en Italia, a pesar de que no juega todos los partidos, está bien, deja muchísimos destellos de calidad, sobre todo para un futbolista que se había pasado 16 meses en blanco y que bueno, durante incluso esa temporada fue renqueando de su lesión, pero la verdad que jugando como media punta en la Lazio de Zoff
enamora y sobre todo tiene dos momentos tremendos que le marcan su carrera y seguramente por esos momentos le sigue teniendo cariño la afición del Alacho. Es verdad que marca goles al Milan, pero sobre todo le marca un gol importantísimo a la Roma en el derbi, en el primer derbi que disputa Paul Gascoigne, marca el gol del empate y luego otro al Pescara. El que marca la Roma es maravilloso porque el Alacho en aquel momento andaba mal, andaba de mitad de tabla para abajo, el equipo no carburaba y cuando empieza el partido los aficionados de la Roma se mofan completamente de Paul Gascoigne, le sacan una pancarta en la que aparece su nombre dibujada en una silla de ruedas porque siempre estaba lesionado, le tiran chocolatinas al campo antes de empezar el campo y Gascoigne, que es un fiera, lo primero que hace es coge una chocolatina, la pela, la abre, se la come tan tranquilo y luego, al final del partido, llega su turno de vengarse. Hay una falta al borde del área, discute con Signori por ver quién la saca, porque Signori era un gran lanzador de faltas. En Italia, incluso por delante de Roberto Baggio, les metía una rosca con la zurda, la verdad que muy buena. Y bueno, Signori le dice: oye, vete tú al remate, que yo no remato nada, o sea, yo no sé rematar de cabeza, vete tú que eres fuerte y yo la cuelgo. Y así hacen, la cuelga Signori, no muy bien, todo hay que decirlo, un balón un poco llovido, y Paul Gascoigne tira de cuello, remata como un jabalí y mete el empate. ¿Y cómo es la celebración? Esa celebración de Paul Gascoigne en el Olímpico yo creo que es la que gana los corazones de toda la gente en Roma, porque celebra como si fuera del Giannicolo, del Tuscolano, o sea, de cualquier barrio de Roma. Paul Gascoigne, o sea, se va contra la curva, se desparrama, se cae para atrás sobre sus compañeros, llora. Esto era lo que hacía excepcional a Paul Gascoigne, ¿no? Tenía un amor por el juego, por jugar al fútbol tremendo, que se notaba en cada jugada que hacía. No le gustaba entrenar, no le gustaba estar en forma, pero cuando tenía un balón en los pies era feliz y espantaba todos los miedos. Una semana después del gol en el derbi de Roma, la Lazio se tiene que enfrentar al Pescara, que para la afición es un partido sentido, porque entre ultras hay una gran rivalidad entre el Lazio y Pescara, a pesar de ser el Pescara un equipo menor, pero Gascoigne hace un golazo. Gascoigne hace uno de los mejores goles de su carrera. Se va de 4 jugadores y marca gol con ese regate tan característico que tenía Paul Gascoigne, ¿no? Un regate lento. Normalmente los regates funcionan cuando los haces en velocidad, ¿no? Y el paradigma ahí es Messi o Robben, jugadores muy rápidos, con mucho arranque, con mucha chispa, que no dan opción al defensa casi a meter el pie. Pero lo de Paul Gascoigne era distinto, era un poco a lo Laudrup, ¿no? Regates como si estuvieras unteando mantequilla en el pan, lentos y que salían adelante simplemente por la grandísima técnica que tenían las dos piernas Gascoigne. Esa era una ventaja además que tenía Gascoigne, manejaba muy bien las dos piernas, entonces podía hacer la famosa cuerda, salir con el 1-2 de los regates y era más difícil de marcar, y luego pues cuando tocaba definir, podía definir con ambas piernas. Un golazo auténtico el que marcó al Pescara, seguramente de los 3 mejores de su carrera y que marcó también mucho aquella temporada en Italia. Y esa temporada fue, ya digo, exitosa de la Lazio. Se metieron quintos, cosa que no hacían desde el año 78, y fueron a Europa. Y todo realmente cimentado en la clase como futbolista de Paul Gascoigne, firmando un gran año que se truncaría en el segundo año. Y aquí, en la segunda temporada de Paul Gascoigne, vamos a meter anécdotas graciosas de Gascoigne a cholón. Bueno, ya a estas alturas de la película os estaréis preguntando, bueno, ¿dónde están las anécdotas? ¿Dónde está la morralla de Paul Gascoigne? Que es lo que hemos visto a ver, ¿no? ¿Dónde están las locuras de este hombre en Italia? Bueno, ya van. Primera, lo primero que hace Gascoigne en Roma no es irse a un bar, es irse a una librería. En la librería compra 20 diccionarios de inglés para italianos y les deja uno a cada uno de sus compañeros en la taquilla como declaración de intenciones, un poco diciendo, yo no me voy a adaptar a Roma, va a ser Roma la que se va a tener que adaptar a Paul Gascoigne. Por cierto, en ese primer entrenamiento Paul Gascoigne no lleva botas porque se le olvidan, él es así, y aparece con unos playeros de lona, unas zapatillas de lona mugrientas, grises. Se puede ver en algunos documentales, en un par de documentales que hay en YouTube sobre la carrera de Paul Gascoigne en Italia, y ahí se le ve a Paul Gascoigne resoplando como un jabalí, levantando pesas y sometiéndose a los ejercicios físicos, a las pruebas físicas en su primer día en la Lazio, sin botas, con unos simples playeros.
Bueno, Paul Gascoigne tenía una relación curiosa con Dino Zoff. Dino Zoff era un hombre muy estricto en el banquillo y Paul Gascoigne era lo contrario. Por ejemplo, Paul Gascoigne tenía mucha afición, una de sus bromas recurrentes era desnudarse. Y Paul Gascoigne en el autobús del equipo solía sentarse detrás de Dino Zoff y un día, viajando en el autobús del equipo, llega un túnel. Van por la carretera y hay un túnel, y en lo poco que dura el túnel, Paul Gascoigne se queda en pelotas y se sienta justo al lado de Dino Zoff para que le vea, y le mira así al lado y dice: madre mía, lo que hemos fichado. Sobre desnudarse hay otra muy buena. Estaban un día en un hotel, por lo visto, los jugadores del Alacho y varios huéspedes más del hotel que no tenían nada que ver con el equipo, pero estaban allí comiendo tranquilamente y no estaba Paul Gascoigne. Y bueno, ¿dónde estará este hombre? Tal, de repente se abren las puertas del hall y entra Gascoigne completamente desnudo, como Dios le trajo al mundo, y entra como si tal cosa, tranquilo, paseando, se sienta al lado de Dino Zoff y le dice: bueno, mister, ya estoy aquí, he venido, me llamó el utillero que viniera rápidamente según estaba, y Dino Zoff escupe el vino que estaba bebiendo directamente de una carcajada, porque había que tomarse así las historietas de Paul Gascoigne. Algunas son más trágicas, ¿no? Y revelan la parte más oscura de Paul Gascoigne, ¿no? Su falta de profesionalismo y también sus problemas mentales, ¿no? Una tendencia siempre, muy acusada a buscar el cariño y el respeto de los demás a través del humor, y la verdad que era un hombre que tenía muchos problemas, no solo con el alcohol, sino con muchas adicciones, y bueno, la prueba es que él era adicto incluso a veces a estar en forma, y como tenía mucha tendencia al sobrepeso, no se cuidaba demasiado, de repente entraba en unas dietas muy estrictas, muy radicales, ¿no? Gascoigne, él lo decía, ¿no? Que su truco era beber durante una semana pues un potingue que se hacía, ¿no? Que básicamente era zumo, básicamente era limón con agua, un poco de sirope y algo de pimienta picante para darle sabor, y bebía eso durante un montón de días hasta que bajaba peso. Y entonces, digamos que no cuidaba demasiado su salud. Paul Gascoigne, de hecho, un día le llama Zoff al orden y le dice: oye, tienes que perder peso, te voy a mandar de vacaciones a la costa amalfitana, a Amalfi, te vas lejos de Roma un poco, que aquí hay mucho caos alrededor tuyo, y te pones en forma. Y Gascoigne le dijo, se plantó delante del entrenador y le dijo: por favor, señor Zoff, no me mande de vacaciones. Por lo que más quiera, no me mande de vacaciones. Dino Zoff, que no entendía mucho, le dijo que se tenía que ir de vacaciones inmediatamente, y Paul Gascoigne llegó muy pasado de peso, y Dino Zoff estalló en cólera, y Gascoigne le volvió a decir: le dije, señor Zoff, que no me mandase de vacaciones, o sea, se lo dije, que por favor no me mandase de vacaciones. Este era él. En Roma tuvo un montón de anécdotas de este tipo. Yo creo que la mayoría son apócrifas porque no pueden ser ciertas. Hay una que me gusta mucho. Durante un tiempo él vivió allí con su mujer Cheryl, pero ella se cansó y se volvió a Inglaterra, y entonces se hizo muy amigo de sus guardaespaldas. Los guardaespaldas también trabajaban, por ejemplo, cuidando bancos, y a la vez trabajaban como Paul Gascoigne, y un día de repente están haciendo guardia delante de su casa y suena un grito tremendo desde dentro del apartamento de Paul Gascoigne, y estos suben corriendo a toda velocidad a ver si le ha pasado algo, y llegan y se ven solo dos zapatos junto al balcón, y piensan que se ha tirado. O sea, de repente piensan que el hombre que les paga el sueldo, el patrón, se ha tirado, y cuando se dan la vuelta no está Paul Gascoigne en el baño descojonándose, que había dejado los zapatos ahí para hacerles creer que se había tirado, y en fin, le pusieron una pistola en la cabeza, cuentan, diciendo que, oye, esto no lo vuelvas a hacer más. Otro día Paul Gascoigne les convenció para que en el banco que custodiaban le dejasen entrar en la cámara, y ahí se puso a nadar en monedas como el tío Gilito. Es cierto que Paul Gascoigne fue recibido en Italia con mucho cariño, pero digamos que esa simpatía se fue perdiendo con el tiempo, también por algunos incidentes provocados por él. En su segunda temporada hubo
hubo una serie de partidos, de meses, que Paul Gascoigne no hablaba con la prensa, silencio stampa, y esto es tremendo porque en Italia sabéis que hay 3 periódicos, La Gazzetta, El Corriere y Tuttosport, que informan todos los días del fútbol, con lo cual que una de las máximas estrellas del negocio esté 4 meses sin hablar, pues sentaba mal, ¿no? Y en un partido que él estaba lesionado contra la Juventus, está en el palco viéndolo con David Platt, que ese día también estaba lesionado y no jugaría con la Juventus. Después del partido, una periodista de la RAI le mete el micro a cara de perro a ver qué puede sacar, y Paul Gascoigne, en lugar de contestar, eructa, o sea, se tira un eructo en directo, bueno, y se monta la marimorena en Italia. Portadas de periódicos, La Estampa le dedica una página entera criticando la actitud de un extranjero que viene a ensuciar la liga italiana. Un diputado de extrema derecha llegó a pedir explicaciones en el Parlamento por el comportamiento de Paul Gascoigne y bueno, fue tremendo. Eso le fue granjeando menos simpatías en Italia, y por ejemplo también con su presidente, que estaba harto un poco de las salidas de pata de banco de Paul Gascoigne, y llegó a declarar que nunca más ficharía a un futbolista inglés. No se llevaban bien desde el principio, ¿eh? Sergio Cragnotti era un empresario de éxito serio y tuvo varias enganchadas sonadas con Paul Gascoigne. Por ejemplo, en un recibimiento que le hicieron a Sepp Blatter, Paul Gascoigne apareció vestido de Papá Noel. Bueno, aquello no sentó del todo bien, y otro día con una serie de invitados de Cragnotti que les había llevado a ver el entrenamiento del Alacho, bueno, les fue a presentar a Paul Gascoigne, y lo primero que hizo aquí el buen hombre es decirle a Cragnotti que dice, bueno, y tu hija tiene buenas tetas, ¿no? Tu afilia grande tete, esto con todo el acento de Newcastle de Paul Gascoigne, y Sergio Cragnotti con la cara de póker. Os podéis imaginar que no era santo de su devoción, y esto se fue agriando, ¿no? La relación de Gacha con la Lazio, sobre todo con la dirigencia, ya en su tercera temporada. La segunda temporada no fue tan buena ya como la primera, tuvo muchas lesiones y apenas metió 2 goles, y la tercera ya todo cambió. La tercera temporada de Paul Gascoigne en Italia es la peor de todas, marcada de nuevo por las lesiones y también por la llegada al banquillo de Zeman, que lo había hecho muy bien en el Foggia, un entrenador muy ofensivo, que eso a priori le vendría bien a Paul Gascoigne, pero por otra parte un entrenador estricto, más estricto si cabe que Dino Zoff en sus métodos. De hecho, todos los jugadores que han pasado por las manos de Zeman le recuerdan como un entrenador brutal en el aspecto físico. Eran famosas las sesiones de subir escaleras en los estadios y bueno, es verdad que los equipos de Zeman andaban como un avión, pero él exigía mucho de preparación física a sus futbolistas, ¿no? Además, Zeman jugaba con un 4-3-3 y Gascoigne no se adaptaba muy bien a ese sistema. Los que tenían más libertad en ese dibujo eran los 3 jugadores de arriba. Uno era Signori, otro era Alen Boksic, que acababan de fichar, y los otros 2 extranjeros que faltaban para completar el 11, porque en Italia en aquella época solo podían jugar 3 extranjeros, pues eran Chamot en defensa, el central, que lo acababan de fichar, y Aaron Winter en el centro del campo, que era un trabajador incansable y estaba firmando unas temporadas impresionantes. Y en ese contexto, pues Paul Gascoigne la verdad que juega poco, y estaba frustrado Paul Gascoigne al punto de que en un entrenamiento se vuelve a pasar de frenada, se pasa completamente de frenada, igual que en la final de FA Cup que ganan frente al Nottingham Forest, se lesiona la rodilla y eso marca su carrera. En Italia, al final de Paul Gascoigne en la Lazio es después de una entrada en un entrenamiento a Alessandro Nesta, a un jovencísimo Alessandro Nesta que estaba entrenando con los mayores en ese momento, y Paul Gascoigne se rompe en esa entrada definitivamente. Dicen que llora muchísimo aquel día, al punto de que su mujer, que está allí, y el representante tampoco pueden contener las lágrimas, y Paul Gascoigne sabe que ahí se acaba su carrera en Italia. Él en la Lazio fue muy prudente desde el inicio, quiero decir, él iba con el temor de destrozarse la rodilla en cada jugada, y finalmente sucedió así en uno de los partidos. Zeman, bueno, lo dio por imposible, realmente no vio en Gascoigne ya capacidad para recuperarse, y presionó al club para que
para que le vendieran. Paul Gascoigne se encontró con varias ofertas encima de la mesa, una del Chelsea, que estuvo a punto de aceptar, y otra, el representante le hablaba siempre del Rangers, y Paul Gascoigne no quería saber nada del Rangers porque creía que era el Queen's Park Rangers, un equipo bastante pequeño de Inglaterra entonces y también ahora, y Paul Gascoigne no quería irse allí ni a tiros hasta que entendió en una conversación posterior que se trataba de Glasgow Rangers, y se fue para Escocia a entregar dos buenos años dentro de su carrera en una liga menor, pero sin duda convirtiéndose en uno de los mejores extranjeros que hayan pasado por la Premiership escocesa y por supuesto por el Glasgow Rangers. Y así acabó la carrera de Paul Gascoigne en Italia, que pese a ser un bidone, en puridad Paul Gascoigne realmente fue un bidone, sigue siendo uno de los futbolistas de culto y de los jugadores más queridos por la afición del Lazio, que ya digo, no es muy propensa a venerar jugadores y sí más el escudo, la camiseta, pero Paul Gascoigne llegó hondo a los aficionados laziales y siempre se le recordará como el grandísimo jugador que fue. Bueno, ya sabéis, suscribiros al canal, le dais a la campanita, le dais a los botones para que no pasen cosas malas como la carrera de Mendieta en Italia, y a mí solo me queda despedirme con un forza, saluti a tutti bacioni, arrivederci, un forte in bocca al lupo y a presto Pino.